Muy bien, buenas noches a todos, bienvenidos. El tema de hoy que nos va a proporcionar el maestro Leopoldo Pompa se llama la Torá y las Mitzvot. Adelante, por favor, maestro. Muchas gracias. Saludo de nuevo formalmente a todas y todos los presentes y expreso mi gratitud por su presencia y por este deseo y esta intención de unirnos. Entonces, voy a empezar a compartir la pantalla. No, algo no salió bien, perdón. Va de nuevo. Esto fue aquí estamos ya. Muy bien. Vamos a irnos a modo presentación y vamos a quitar esto de aquí para que no retire. Entonces, esto tiene el único inconveniente que me impide verlas y verlos, de tal manera que le ruego, Eloísa, que usted haga la administración de la sala y que ceda la palabra si alguien la pide o que conteste preguntas si alguien lo hace por el chat. Muy bien. Gracias. Es 3 de junio. El tema, la Torá y las mitzvot. Son dos palabras extremadamente extrañas, pero cuando ustedes sepan de lo que se trata, van a ser palabras sumamente conocidas. Entonces, empezamos con la agenda, la introducción. Shavuot es la próxima festividad, el día 11 de junio de este año. Se festeja la entrega de la Torá, la entrega de los 10 mandamientos, la entrega de la ley de Moisés del monte Sinaí. Vamos a hablar de la Kabbalah en la era de Acuario, de la Torá y las mitzvot y el amor a ti mismo. Como siempre, hacemos una conexión desde nuestra vasija hacia lo superior para hacer una oración, la oración de Israel, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Escucha, Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai es uno. La oración de Lana Becoac siempre las comparto a través de un cántico. Hoy se las presento completa, en donde comparto con ustedes toda la estructura de Lana Becoac, desde la Sefira de Gesed, esto está en inglés, en español se dice Gesed, Geburah. Estas son las 6 letras que se nos dan para la protección del lado izquierdo. Esto dice Tiferet, y estas son las 6 letras de Tiferet. Netzach, las 6 letras de Netzach, las 6 letras de Od, las 6 letras de Yesod y las 6 letras de Malchut. Ana Becoac. Desde el lado derecho, la columna derecha del árbol de la vida, donde Gesed se encuentra en el pequeño rostro. Este se llama el pequeño rostro de la divinidad, el Sarampin, y este es el gran rostro de la divinidad. Y aquí está Malchut, donde estamos nosotros. En este punto más elevado, en el lado derecho, la Sefirá de Gesed, la oración dice: Ana Bekoach, Gedulati B'cha, Tatir Serurá. Esto quiere decir amor, poder de redención. Nos refiere a nuestro origen primigenio, amor incondicional. Eliminamos la influencia negativa de la materia física de nuestras vidas.
Conectamos con la realidad del árbol de la vida. Recordamos las lecciones de ayer. Concentren su atención en estas letras para recibir su protección, para recibir la bendición de esta tarde. La letra Aleph, Bet, Gimel, Yud, Tav, Tav. La segunda línea, la segundo renglón, parte desde la Sefirá de Geburah en la columna del lado izquierdo del árbol de la vida, la columna de la justicia, la columna de la fuerza, y desde ahí decimos, Kabel, Piná, Ameja, Sagbeno, Arenu, Norá. Y esto quiere decir, superamos nuestra naturaleza reactiva, cerramos la puerta al Satán, olvidamos todos los pensamientos limitados y limitantes. Esta es la línea de protección. La tercera línea es la línea del centro y la primera sefirá del pequeño rostro, la más importante, Tiferet. De hecho, se le llama el pequeño rostro cuando se refiere a todo el árbol de la vida concentrado, se le llama Tiferet. Es la más importante del árbol de la vida inferior. Y dice, Na, Gibor, Dorchei, Yihudeja, Kebabat, Chamren. Conectamos con todas las formas de sustento, todo lo que es sustento para nuestro cuerpo, para nuestras emociones, para nuestro intelecto, para nuestra espiritualidad. Rejuvenecemos nuestro cuerpo, eliminamos la muerte de todos los aspectos de nuestra vida con esta protección. Vamos con la cuarta línea. Netzach, la sefirá inferior del lado de la misericordia, la sefirá de la paciencia, Barhem Taharem, Rahamei Sikadeja, Tamid Gamlem, la perseverancia. Y esta es la energía que nos permite perseverar en el logro de nuestros proyectos y de nuestros esfuerzos y de nuestros sentimientos. La quinta es en la columna del lado izquierdo del árbol de la vida, la sefirá de Od, Hasin Kadosh Verov Veha Nahel Adateja. Y esto refiere que veamos el panorama completo y por lo tanto tengamos un entendimiento profundo y clarividencia acerca de cómo conectarnos con la luz y traer luz a nosotros mismos y al mundo. Esta es la línea que nos da esta energía de conexión, la energía de la sefirá de Od. Yesod, la sefirá más importante para nosotros en este reino, en este Malhut, donde nosotros nos encontramos. Yesod es el punto donde conectamos nuestra voluntad con el árbol de la vida. Yahid Ge, Lemcha Pene, Sochrei Kedu Shateja. Traemos la espiritualidad al mundo difundiendo la sabiduría de la Kabbalah. Todo aquello que podamos hacer para compartir la Kabbalah con quien tenemos la oportunidad de hacerlo. Esta línea nos conecta con esta voluntad de otorgar, de compartir lo que aprendemos. Y terminamos con Malhut, la séptima sefirá del árbol inferior, del árbol de la vida. Shabatenu Kabel Ushba Sa Akatenu, Yodea Almod. Obtenemos el poder de la renovación y la restauración, la línea de renovación, renovar todas nuestras células, nuestros proyectos, nuestros esfuerzos, nuestra vida, darle nueva luz.
en silencio estas palabras. Si se pronuncian en voz baja, invocan la presencia de la divinidad ante nuestra oración. Y esta es la terminación de nuestra oración. Pasamos al esfuerzo principal de esta reunión. ¿Con qué intención nos reunimos? Y unimos nuestros corazones en ese punto más sagrado para que se pongan al mismo ritmo, en la misma frecuencia, en la misma idea. Solicito a ustedes, a través de Loisa, que designe una lectora, un lector para esta lámina. Muchas gracias. ¿Quién desea leer la primera diapositiva? Adelante, Julie, por favor. Sí. Lo principal es la intención, el punto en el corazón. Este sistema es simple, es la suma de todas las almas. Si una persona llega a estar convencida de que no tiene elección y hace un esfuerzo, luego, primero de todo, tiene que estar segura de que es el tiempo de empezar a actuar con el fin de despertar la ayuda desde arriba. Una persona se esfuerza, experimenta fallas, detenciones y corridas. Sin embargo, si es importante para ella, está entonces preparada para soportar grandes tormentos. Empieza a pensar, ¿qué me está sucediendo? ¿Por qué no estoy pensando en lo que es más importante? ¿Por qué estoy ignorando aquello de lo que mi vida depende por miedo de que finalice la vida vacía? Una persona empieza a preocuparse y si canaliza su preocupación a través del grupo, que también censuró el mismo problema, entonces recibirá ayuda desde arriba y la importancia del otorgamiento será revelada a ella. La importancia del cli externo que exista más allá de su ego. Realmente aquello que no es un cli, sino más bien el intento del otorgamiento. En esta forma, paso a paso, una persona empieza a valorar su nuevo estado, siendo esta la capacidad de salir de su propia condición y gradualmente lo hace. Muchísimas gracias. Gracias. Es importante que tengamos esa intención, por lo que refería ahorita y refería esta palabra, que significa vasija en español, pero que en hebreo tiene además un significado por sus letras. En algún otro momento hablaremos de la importancia de estas letras, pero como vasija, como intención de grupo, la formamos. El tema para recordar ahora es la próxima fiesta de Shavuot, que es la entrega de los mandamientos y también se le denomina el Matán Torah. Es una forma de designarlo en hebreo. Dice, esta es la segunda de las tres fiestas de peregrinaje del judaísmo. Las otras son Pesach, que es la Pascua, si ustedes se acuerdan de la Semana Santa, tiene mucho que ver con la luna llena de abril, que es el cuarto mes es decir, el primer mes del calendario de la celebración. Y Sukkot, que es donde termina, después de que se caminó por el desierto por los judíos que salieron de la esclavitud. Esta festividad se celebra el 6 del mes de Sivan en el calendario hebreo. Este año cae el 11 de junio. Este 11 de junio celebramos Shavuot. Les sugiero que lo recuerden porque es una fecha realmente significativa. Shavuot es la culminación del periodo de 7 semanas que tiene lugar al terminar de Pesach. Si ustedes estuvieron cuando hablamos de Pesach, cuando hablamos de la liberación, se empiezan a cortar a partir del siguiente día 7 semanas. Y se va llevando la cuenta de Homer, que lo vimos también hace 15 días. Vimos Pesach y vimos la cuenta de Homer. Y la palabra propia de Shavuot significa semana. Shavuot significa semana. Ustedes pueden ver que las palabras en hebreo que terminan en T
generalmente se refieren a plural. Entonces, Shavuot significa semanas en hebreo y proviene de las semanas anteriores a la subida al monte Sinaí por Moisés. En esta festividad se conmemora la entrega de la Torá por parte de Dios a Moisés en el monte Sinaí, lo que acontece el 50º día después de la Pascua, lo que los cristianos llaman a Pentecostés. Salió el pueblo de Israel de Egipto, caminó durante 50 días en el desierto y llegó al monte Sinaí, donde Moisés ya se encontraba haciendo la alianza de la Torá, la alianza del libro, el libro de los mandamientos, los 10 mandamientos que le entrega Dios a Moisés en el monte Sinaí. A esto se refiere la Torá, a esto se refiere la fiesta de Shavuot, que es una fiesta muy grande y que tenemos próximamente a celebrar en el calendario judío. No lo refiero con la idea de que festejemos y tengamos la fórmula de trabajo de el judaísmo, sino para que entendamos por qué esta es la base de la Kabbalah. El maestro de la Ferrier nos dice en la importancia de buscar la integración, el hermano mayor José Manuel Estrada, la importancia de trabajar en la matesis de esta integración, en un documento que es La magia del saber del 6 de los de 52 documentos, escrito en Perth, Australia, el 6 de abril de 1951. En Kabbalah tenemos microprósopo, que es el pequeño rostro, el Sarampín, y macrósopo. Macroprósopo, gran rostro de Dios, que es Arik Ampín. Por tanto, el microprósopo y el macroprósopo y las dos madres son las dos caras de Dios, una negra, una blanca. Aquí tengo para ustedes, si tienen en dónde anotar, cuáles son las dos letras madres que refiere el maestro de la Ferrier en este escrito. Así, en realidad, nosotros somos Dios y un reflejo de Dios. No quiere decir que seamos una divinidad, que nuestra naturaleza está influida, está soplada por la naturaleza de Dios y somos un reflejo de Él. Por lo tanto, somos Maya, del concepto hindú de Maya, Mala, Mukti, ilusión. El ejemplo que nos da dice, una vela en una habitación es reflejada en cada botella del estante, pero somos como el reflejo en la botella, no estamos ahí. O sea, imaginen un cuarto lleno de cristal y lleno de botellas, reflejan todos la luz que se está reflejando en una vela que está en el cuarto. Pero nosotros no estamos en ese reflejo en las botellas. Este es un mensaje muy importante que nos da el maestro de la Ferrier. Porque él reconoció que venía la Kabbalah en la nueva era. Y aquí les presento a ustedes 3 cabalistas de la tradición y del linaje más profundo, desde donde nos llega la sabiduría de la Kabbalah. 3 hombres que han hecho de la sabiduría de la Kabbalah una forma de compartir, como dice nuestra lectura de Lana Bekoak, compartir la sabiduría de la Kabbalah. Primero, Baal HaShulam, que es Yehuda Leib Halevi Ashlag. Se le conoce públicamente como Baal HaShulam. Shulam quiere decir escalera, es el constructor de la escalera. Él en sus escritos se atrevió a revelar la sabiduría de la Kabbalah y a revelar los 125 escalones de conciencia que tenemos que pisar para lograr el Debekut, que es la adherencia, que es la unidad
que es esta oración que decimos cada domingo: estaremos en sus pies por alejados que anduviesen. Todos los hombres estaremos en Debecut con la divinidad, más tarde o más temprano, y tendremos que caminar estos 125 escalones. Él vivió de 1884 a 1954. Vivió 70 años y podemos marcar una línea de tiempo en este orden. Pero tuvo un hijo, Baruch Ashlag, también lo conocemos como Ravach, que nació en 1907 y murió en 1991. Él recibió toda la enseñanza, toda la sabiduría, todo el aprendizaje de su maestro, y siendo un humilde zapatero, era un gran hombre justo, que fue el maestro del maestro Michael Leitman, un doctor en filosofía que vive actualmente en Israel, que es donde la fuente donde personalmente yo me nutro para aprender esta sabiduría de la Kabbalah. Y él está vivo y cada tarde está entre nosotros compartiendo su enseñanza. La Kabbalah empieza en la nueva era con el maestro Leitman en 1948, dice el maestro de la Ferriá. Él nace 2 años antes y ha llevado su vida al servicio de la Kabbalah. De Baruch Shalom Halevi Ashlag Ravach, su primer escrito, un artículo que escribió en 1984, empieza ya a compartir documentalmente la sabiduría de la Kabbalah. Aquí ruego a ustedes otro voluntario que desee leer estas palabras. Yo, Katy. Adelante, Katy, por favor. El propósito de la sociedad 1. Artículo 1, parte 1, 1984. Nos hemos reunido aquí para proporcionar las bases para la construcción de una sociedad para todos aquellos que estén interesados en seguir el camino y método de Baal Ha-Sulam, que es el camino de cómo elevarse a la condición del hombre y no permanecer en el nivel de bestia, tal como dijeron nuestros sabios. Llevamot, página 6, 61. Acerca del verso: y ustedes, mis ovejas, las ovejas de mi prado, hombres son. Y Rashbi dijo: ustedes son llamados hombres y los idólatras no son llamados hombres. Para comprender el grado del hombre, vamos a traer la explicación de nuestros sabios. Brajot 6b. Acerca del verso. En conclusión, después que todo se haya escuchado, teme a Dios y observa sus preceptos, ya que ese es el hombre completo. Eclesiastes 12:13. Y pregunta la Gemara: ¿qué es? Ya que ese es el hombre completo. Dijo Rabí Elazar. El Creador dijo: el mundo entero fue creado solo para ese propósito, que significa que todo el mundo fue creado para el temor a Dios. Es necesario comprender qué significa temor a Dios, es decir, que es esta la razón por la cual se creó el mundo. Es sabido a través de los escritos de los sabios que el propósito de la creación es hacer el bien a sus creaciones. Esta es la frase, muchísimas gracias, Katy. Esta es la frase más profunda. La palabra temor de Dios está usada aquí en el sentido de poner atención a Dios, no tener miedo. Y la última frase es la más importante de este escrito. El propósito de la creación es hacer el bien a sus creaciones. Está hablando arriba de este escrito, de sus creaciones que pretenden llegar
hacia el camino del hombre evolucionado o iniciado. Vamos a continuar con otra lámina y otro lector, otra lectora. Adelante, ¿quién desea leer? Abra su micrófono, por favor. Si gustan, ¿puedo leer? Sí, con gusto. Bienvenido. Gracias. Bienvenido, maestro Wilfrido, gusto saludarlo. Gracias, Reverendo. Es decir, que el Creador quiso deleitar a las criaturas para que se sientan felices en el mundo. Y aquí los sabios dijeron sobre el verso, ya que así es el hombre completo, que la razón de toda la creación era el temor a Dios. No obstante, según lo que se explica en el ensayo Matan Torah, la entrega de la Torah, está escrito que la razón por la cual los seres creados no reciben placer y deleite, a pesar de que esta es la razón de la creación, se debe a la disparidad de forma entre el Creador y las criaturas, porque el Creador es el otorgante y las criaturas son los receptores. Y existe una regla que dice que las ramas se parecen a las raíces de las cuales nacieron. Y dado que no existe la recepción en nuestra raíz, ya que el Creador no es en modo alguno deficiente, ni necesita recibir nada para satisfacer su carencia, entonces cuando el hombre necesita ser receptor, siente incomodidad. Por eso, toda persona se avergüenza de comer el pan de la caridad, y para corregir eso, fue necesario crear el mundo. Olam, mundo, significa Ealem, ocultación, donde el placer y el deleite deben estar ocultos. ¿Por qué es así? La respuesta es para el temor. En otras palabras, es así para que el hombre sienta temor de usar su vasija de recepción llamada amor propio. Esto significa que la persona debe abstenerse de recibir los placeres que anhela, es decir, que debe de tener las fuerzas para superar esta inclinación hacia el objeto de su anhelo. En otras palabras, la persona debe recibir placeres que le brinden placer al Creador. Muchísimas gracias, maestro. Importante mensaje. Para usted, Patlán, que me comentaba que está trabajando como Yamín, esta lámina nos habla precisamente del esfuerzo voluntario que el Yamín debe de hacer para aprender a abstenerse. Debe abstenerse de recibir los placeres que anhela. O sea, las primeras capacidades iniciáticas que el hombre, que el ser humano, que las personas, hombres y mujeres, que desean abordar el camino de la iniciación, deben de aprender este ejercicio de abstenerse, de saber por convicción propia detenerse cuando hay situaciones que le brindan placer. Si el placer que se recibe es el placer de darle a la divinidad a través de sus hijos y sus necesidades, entonces es un placer que sí debe recibir la persona, es decir, recibir para dar. Pero cuando solo es recibir por el placer de recibir, debemos de desarrollar la capacidad del llama, del yamín, de saber abstenerse. Continuamos. En esta lámina, otra lector o lectora. ¿Alguien que desee leerla? Adelante, Julie, por favor. Bueno, yo tenía una pregunta, perdón, Adelante, antes por de favor. poder leer esta diapositiva. Bienvenido, claro. Gracias. Si es que tenía la duda si iba a preguntar al final o de una vez, pero bueno, Si ya la tiene, tráigala. gracias. Respecto a lo que fue creada los seres humanos, usted, bueno, no usted mencionó, sino respecto a la diapositiva menciona que somos creados solamente para recibir el temor de Dios y a su vez en el Elam, algo así, estaban ocultos los placeres y tenía uno que descubrirlos y este placer
debe de ser para uno, pero también para la divinidad. Sinceramente me parece como una idea demasiado narcisista por parte de ese Dios. ¿Qué idea tiene la Kabbalah o la Kabbalah acerca de este Dios? ¿Es un Dios al que nosotros tenemos que servir y nosotros sufrir para servirle a Él y degustarle? ¿O donde también podemos vivir en un mundo con felicidad? Esa es una cosa. Y otro comentario que usted hizo, yo también soy Yamín, al igual que Juan Ángel. Y sí sé que nos privamos de algunos placeres, que son placeres mundanos. Y a mí en lo personal me ha hecho crecer muchísimo. En un año crecí demasiado, lo que no había hecho en toda mi vida. Y bueno, ese sí fue más que nada comentario, pero el otro sí era una pregunta. ¿Cuál es el punto de vista de la Kabbalah hacia la divinidad? O sea, la divinidad, el énfasis creo que unió dos ideas en una sola. El propósito de Dios no es que le temamos, es el temor de Dios, es la consideración hacia Dios que debemos de tener los seres humanos. Por eso hice énfasis en la palabra temor, porque aquí está referido como una consideración. Dios es todo, Dios es el origen, Dios es el medio, Dios es el final. Nada se mueve sin la presencia de la divinidad. Si usted ve un microbio que se está moviendo en un ámbito de un charco de agua sucia, ahí existe un soplo de divinidad. O sea, Dios es todo. Entonces, el tema de placer se refiere a que Dios creó el universo para darle placer y bienestar a sus criaturas. Pero si solamente estamos en una condición placentera, y ustedes lo habrán vivido en alguna época de su vida, entramos en una etapa de aburrimiento. Leemos en las películas, leemos en los libros, vemos en las películas, escuchamos las personas que lo tienen todo, de pronto pierden la voluntad de la vida. Entonces, Dios lo dice, Dios no tiene carencias, o sea, Dios no necesita de nuestras oraciones porque Él hizo nuestro universo con el propósito de nuestro bienestar. Ese es un pensamiento mágico y es el pensamiento que la Kabbalah tiene de la divinidad. Dios en todo momento desea nuestro bienestar y nuestro placer. Pero si solo estamos en una condición epicúrea, recostados en un camastro, comiendo uvas, así como esa clásica figura, ¿no? de los romanos, entra lo que se denomina el pan de la vergüenza, o sea, pierde significado la vida. Entonces, la invitación de Rabash Laguet, aprende a abstenerte, aprende a detener ese deseo de retirarte en un camastro, de conseguir una pareja que te esté rascando la cara y que te esté haciendo muy bello porque te vas a cansar de esa condición. Y tú ¿sabes qué? Aguántame tantito, déjame ver qué hago con esta energía de bienestar que recibo constante del Creador para servir a otras y para servir a otros. Y en ese momento adquiere significado. Y ese significado desde el macrocosmos hasta el microcosmos. No hace mucho tiempo, hace 2 años, se estableció un experimento de neurociencia donde las neuronas tienen raíz y tienen ramas. En el cerebro tenemos 100.000 millones de neuronas. Si la neurona no comparte, se muere. Y esto es un aprendizaje para el ser humano. Si el ser humano no comparte, pierde significado. Entonces, bendiciones, darnos cuenta de estas palabras. No sé si esto contesta la inquietud y definitivamente la invitación de la divinidad es que adquiramos una igualdad de forma con Él y no que Él adquiera una igualdad de forma a nosotros. Es al revés. Nosotros tener esa capacidad
de desear bienestar y placer para aquello que nos rodea. Sí, mucho más claro, le agradezco su explicación. Con gusto, con mucho gusto. Bueno, vamos a continuar. ¿Quién me hace el favor de leer? ¿Quién nos hace el favor de compartir la lectura? Yo con mucho gusto. Adelante, gracias. Adelante. Esto significa que el creado querrá otorgar al creador y sentirá temor por el creador, o sea, temor de recibir para su propio beneficio, ya que la creación del placer, cuando uno recibe para su propio beneficio, lo aleja de la adhesión con el creador. En consecuencia, cuando la persona lleva a cabo alguna mitzvot, alguna de las mitzvot, preceptos del creador, debe tener la intención de que esta mitzvah, sinónimo de mitzvot, te traiga Singular, pensamiento singular. perdón. Sí, gracias. Singular de mitzvot le traiga pensamientos puros, de tal manera que quiera otorgarle al creador mediante el cumplimiento de sus mitzvot. Es como nuestros sabios dijeron, Rabí Yananía ben Acacia dijo, el Creador quiso purificar a Israel, por lo tanto les dio Torah y mitzvot en abundancia. Por eso nos reunimos aquí para establecer una sociedad en la que cada uno de nosotros se regirá por el espíritu de otorgar al Creador. Y para alcanzar el otorgamiento al Creador, antes debemos comenzar por el otorgamiento al hombre, lo cual se denomina el amor al prójimo. Y el amor al prójimo no puede existir excepto por la anulación de uno mismo. Es decir, que por un lado, cada uno debe encontrarse en la bajeza, y por el otro, debemos sentirnos orgullosos de que el Creador nos haya dado la oportunidad de poder entrar en una sociedad en la que cada uno tiene un solo propósito, que la Sejina, divinidad, more entre nosotros. Y aunque aún no hemos alcanzado este propósito, tenemos el deseo de alcanzarlo. Y esto también debemos apreciarlo porque a pesar de que aún nos encontramos al comienzo del camino, tenemos la esperanza de alcanzar este sublime propósito. Muchísimas gracias, Orsa. Esta es exactamente la oración que decimos cada domingo. Alcanzaremos algún día sus pies, por alejados que estuviésemos. Y este concepto de amor al prójimo lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, entramos en el concepto de la Torah y Perdón, hacia adelante. ¿sí podría explicar en qué sentido dice que debemos entrar en la bajeza? Sí, o sea, partimos del hecho de que nuestro estado energético no es fijo, no estamos siempre así, sino que vamos ascendiendo y subiendo y bajando. Entonces, cuando estamos bajando, también tenemos una sensación de anulación. Nuestro ego se desinfla, por decirlo de alguna manera. No es la bajeza en cuanto a la criminalidad, sino a la reducción de la intención de nuestro ego. No sé si esto le deja clarísimo. Sí, ahorita estoy recordando que alguna vez justamente leíamos o comentábamos de ascender y descender, y yo entendí como que cuando me alejo de Dios, pues estoy ahora sí que en el mundo material, en Malhut, me alejo de lo de arriba, ¿no? Entonces, ¿a eso se refiere? Es correcto, y si usted recuerda las 7 leyes universales, todo es vibración. O sea, inclusive para subir de un peldaño al siguiente, de la escalera del Baal Shulam, pues usted tiene que subir el pie y luego bajarlo al escalón.
y subir y bajar el escalón. Entonces, en cada ascenso, en el descenso, desciende menos y está subiendo su estado de conciencia, su nivel de conciencia. Para Gracias. acercarse a la adherencia, al Debekut, a la unidad, a la igualdad de forma con la divinidad. La Shejinah significa esto, esta forma, esta divinidad, esta santidad que buscamos con la divinidad. Muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar. La Torá y las Misbot. Esta es una concepción importante. Visualizamos desde nuestra perspectiva en nuestra institución, le damos igual importancia a todos los libros sagrados, porque en toda la humanidad, en las culturas más diversas, el amor divino se revela. Este otorgamiento que surge de la divinidad hacia nosotros, este deseo de bienestar hacia nosotros es revelado. Los primeros libros sagrados son los Vedas, que se habla de ellos en tradición oral desde hace más de 6.000 años y en tradición escrita desde hace 2.000 años. Los libros del Wuxing, los libros canónicos del confucianismo, fueron escritos en el siglo XVI, pero se habla de varias dinastías anteriores donde se transmitían de labio a oído. La Biblia es el libro más conocido y difundido en el mundo. No es considerada en sí palabra divina, sino la escritura de esa palabra. Para el judaísmo la Biblia se organiza en libros de la ley, los profetas y los escritos. Esto quiere decir Torá. La Torá aquí están todos los libros de nuestra Biblia conocida, esta Biblia que a veces leemos en nuestro antenaje, que a veces a los maestros sacan, pero está compuesta del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Estas son las claves. En amarillo está el Pentateuco. Este Pentateuco que le llamamos nosotros los cristianos, el judaísmo le denomina la Torá. Y estos 5 libros les fueron entregados a Moisés en el monte Sinaí, y Shevaot es precisamente el momento, la fiesta en que Moisés entregó al pueblo de Israel esta Torá. Entonces, esta Torá son estos 5 primeros libros de la Biblia. El Génesis con 50 capítulos, el Éxodo con 40 capítulos, el Levítico con 27, el libro de los Números y el Deuteronomio. Estos 5 libros se dice que fueron escritos por Moisés y representan la base del judaísmo. Todo este Antiguo Testamento se refiere a los libros históricos, el de Josué, el de Jueces, el de Ruth, el primero de Samuel, el segundo de Samuel, el primero de Reyes, el segundo de Reyes, el primero de Crónicas, el segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Macabeos 1 y Macabeos 2. Todos estos libros narran la historia del pueblo judío. Luego vienen los libros de la sabiduría, o también denominados sapiensales. El libro de Job, los Salmos, hermosísimo libro de oración escrito por el rey David, Proverbios, Eclesiastés, ahorita lo referimos en la película, el Cantar de Cantares, los libros de la sabiduría y el eclesiástico. A veces confundimos el Eclesiastés con el eclesiástico. Este es la base, el principio, y esta es la explicación. Luego vienen los profetas que hablaron de la divinidad: Isaías, Jeremías, Lamentaciones,
Baruch, Ezequiel y el famoso Daniel, que no fue comido por los leones. Y luego vienen los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, todo esto del Antiguo Testamento se le denomina en el judaísmo Talmud y este se denomina la Torá. Y en base a esto, nos dice el maestro de la Ferrier en su propósito psicológico número 14. Estos 5 libros y su interpretación representan la base de la Kabbalah. La verdadera enseñanza iniciática era dada, por otra parte, oralmente, la Kabbalah con Q, y una vez escrita, la Kabbalah con K, perdía ya una parte de su valor real para convertirse en una lección vulgar de Cábala. Entonces, esta es la enseñanza que nos da el maestro de la Ferrier, y este es el propósito principal de la Cábala. Proporcionar una guía amplia para comprender el contenido de los relatos sagrados del Pentateuco. La Cábala nos da una guía de cómo interpretar el Pentateuco en estos 4 niveles de interpretación que hemos visto en otras clases, que es el Pardes, descubrir las pistas y mensajes importantes de las disciplinas sagradas, o sea, ¿por qué la disciplina del vegetarianismo? ¿Por qué la disciplina de la práctica del yoga? ¿Por qué la disciplina de no consumir sustancias que modifiquen nuestro estado de bienestar? Y sintetizar el conocimiento sagrado acumulado por el hombre desde el principio de los tiempos. La Kabbalah es anterior al Pentateuco, porque en el Pentateuco están referidas historias que sintetizaron la comprensión y la necesidad del hombre. Entonces, creemos que la Kabbalah nos enseña a entender a la Torá, que es el Pentateuco, que estos son nuestros 5 libros que Moisés recibió en el monte Sinaí y que le entregó a su pueblo. Pero va más allá, esa enseñanza y ese aprendizaje viene de todo el conocimiento sagrado de los seres humanos, la necesidad que tenemos de Dios y cómo Él se va revelando ante cada uno de nosotros. Lo decíamos en la clase pasada, Dios nos singularizó en el momento del Sin Sum, hace nada más 13.800 millones de años. Tu ser, tu alma individual, existe como concepto, como idea y como integración energética desde hace 13.000 millones de años y seguimos evolucionando, seguimos caminando. ¿Y qué son las mitzvot? Las mitzvot son 613 preceptos. Esto quiere decir mitzvot. Pudiéramos traducirlo también como mandamientos, como normas que la Torá contiene. 613 preceptos que la Torá contiene. Voy a dejar de compartir aquí para que veamos un resumen de los 613 preceptos de la Torá. Gracias a ahora tenemos el Internet. Voy a compartir otra página ahora en el Internet. Esto está al alcance de todos nosotros, es una bendición. Y voy a... Denme un segundo para... Aquí está. El famosísimo Wikipedia.
La palabra misma en hebreo, mem, yud, tzadi, vav. Mitzvah es una palabra hebrea que significa mandamiento, plural de misbot. Misvah es el singular, misbot es el plural, ordenanza, encomienda, precepto. La palabra se usa en el judaísmo para referirse a los 613 preceptos bíblicos de la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, que es la ley rabínica judía. Y aquí vemos lo que denominamos en nuestro estudio de la Torá, lo que llamamos porciones. Esta es la primera porción de la Torá, que es Berejit. Está dividida la Torá en 52 porciones, y la primera es el Berejit, y tiene un precepto que dice ser fecundos, multiplicarse y dominar sobre la creación. En el segundo libro, en el Lech Lechá, está la segunda y la tercera Mitzvot. Brit Milá, que es la circuncisión, y honrar a tu padre y a tu madre. En el libro de Vaishlach, no comer del nervio ciático del animal, si usted puede identificar el nervio ciático. Y así va refiriendo cada uno de los 613 mandamientos, los 613, como una curiosidad cultural, convendría que lo leyeran. Pero nosotros no practicamos el judaísmo, respetamos esta tecnología espiritual y esta enseñanza que le entregó Moisés a su pueblo. Todas y cada una de los mandamientos que el judaísmo tiene para sus practicantes. Cada uno de los libros, vean, es una porción, es una parachá de la Torá, Bejutai, Nasó, Bajaloteja, Shelach Leha, Korach, Yukot, Pinjas, Matut, Masei, Devarim, Ekev, Re, Shofetim, Gitetze, Kitabo y Vayelech. 613 mandamientos, 613 mandamientos. El último dice, cada uno debe escribir para sí un Sefer Torah. Sefer en hebreo quiere decir libro. Deberíamos escribir tu propio libro de mandamientos. En nuestra cultura, en nuestra educación, lo que proponemos es un conjunto de mandamientos mucho más sencillos. Libros sagrados en donde veamos y sintetizamos, dice el maestro de la Tierra, todo el conocimiento de los seres humanos para integrarlo. Estamos entrando en la era del acuario, a una era de integración, donde las diferencias no nos separan, sino las identidades nos integran. Las diferencias se hacen a un lado y nos unimos por aquello que es más trascendente. O sea, ya no nos hace diferentes si deseas practicar el judaísmo, si eres católico por nacimiento, por educación, por doctrina, si eres cristiano, si eres musulmán. El Corán también es un libro sagrado que se respeta, que se estudia, que se conoce, pero principalmente con la idea de conocerte a ti misma, de conocerte a ti mismo. Y en este tu propio Torah, en este tu propio libro, tener tu parámetro de Yamin hacia los siguientes estadios de conciencia, en donde eres capaz de abstenerte y después eres capaz de crear una devoción por el universo. Al empezar a practicar el llama,
y después de la devoción, el amor, y después del amor, el servicio, y después del servicio, el silencio. Y esta es la manera en cómo vamos, de alguna manera, creciendo y vamos evolucionando iniciáticamente. Voy a continuar. Bueno, la presentación de las misbot decía esto, ¿verdad? Vimos aquí el resumen. Le dice el sabio, si me puedes explicar qué misbah es más importantes o qué es lo más importante de la Torá, qué misbah es más importante en la Torá mientras me sostengo en una pierna. ¿Cuál sería esa misbah más importante? Le contesta el sabio, Levítico 19:18. Se los dejo de tarea. Esta es la misbah más importante. Este es el mandamiento más importante de la Torá y de todo la era de Aries y toda la era de Piscis, y sigue estando vigente ahora en la era del Acuario. Es este precepto, este mandamiento que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está escrito desde la ley mosaica. Y Jesucristo nos lo repitió cuando se fue. Dijo, nomás les voy a dejar un mandamiento, nomás uno solo. Todos los 613 que yo como judío, Jesucristo era un judío, les digo, este es el mandamiento único. Todos los demás giran alrededor de él. Porque si te amas a ti, si amas a tu prójimo, estás amando a Dios, y es la manera más sagrada de amar a Dios, a través de servirlo, a través de servirle. Y el mandamiento es, amarás al Señor tu Dios, a tu prójimo como a ti mismo. Para eso necesitamos alegría y el desarrollo de un amor propio sano, uniforme, profundo, de un amor, de una alegría. Este hombre me cae de maravilla. Un hombre profundamente religioso y profundamente intelectual, Albert Einstein, dice, tienes que amarte a ti para amar al prójimo. Esta es la Torá y las misbot. O sea, pero no lo vean así como la literalidad de que tenemos que tener los 5 libros de la Biblia y los 613 preceptos del judaísmo. Es tener una referencia sagrada y tener una forma de conducta sencilla pero orientada a lograr ese concepto de integración, de Debekut, que dice la tecnología de la Kabbalah. ¿Existe alguna pregunta, algún comentario? Abro el micrófono, el derecho de la palabra para todos ustedes, para integrarnos, para que nuestras dudas se hagan generales y sean parte de todos. Hay 3 participaciones, no sé si en el chat hay algo. Es ustedes, En el chat no tenemos preguntas. Mi pregunta sería, a lo mejor saliéndome un poquito del tema y no, si nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ahorita, ¿por qué está Palestina e Israel en conflicto? O nada más es por parte de él, ¿por parte de quién? de, del pueblo de Dios. O sea, el pueblo de Dios, este es un concepto, uy, perdón, ¿ya se oye? Sí. No sé qué está pasando con mi computadora. Otra vez estoy aquí luchando. Sí, sí, lo escuchamos bien. Ok, muy bien. Ya encontré aquí.
Ok. Esto es lo que tenía que cerrar. El pueblo de Israel no es el pueblo judío. De hecho, el pueblo judío está viviendo una transición de integración, está viviendo una adolescencia. O sea, la forma de vida del pueblo de Israel empezó apenas en 1948. O sea, no existía el territorio que existe ahora de Israel. Entonces, esa tierra, hagan de cuenta que ustedes fueron tataranietos de Moctezuma y agarran y en alusión a esta idea clavan 4 postes en la Avenida Reforma y empiezan a hacer su casa ahí, porque por ser nietos de Moctezuma, que Moctezuma era el dueño de Reforma y de 5 de Mayo y del Zócalo, ustedes son los propietarios de eso y van y se sientan ahí. Entonces, obviamente, hay un profundo malestar por todo el departamento de la Ciudad de México, porque ustedes están interrumpiendo el tráfico, por todas las gentes que viven cerca de esas colonias. Y ustedes tienen razón, pero las personas que están incómodas tienen razón. Y los niveles de sin razón van subiendo. Cuando la Torá y la Kabbalah se refiere al pueblo de Israel, se refiere al lado luminoso del ser humano. La Kabbalah refiere al pueblo de Israel como la parte más brillante de tu ser. Y el resto de las naciones, la parte de tu ser que está buscando corregirse. Pero esto es semántico, esto es lingüístico, no es literal. Y las personas que viven en Israel son personas, tienen grados de luz y grados de oscuridad, y algunos tienen aciertos y otros tienen errores, y de repente esta obstinación causa los problemas que está causando. Y están sustentadas en razones ciertas, históricas, pero que nos afectan históricamente y ciertamente en otra forma a otras personas. Entonces, ¿quién cederá? No son precisamente los mejores cabalistas o el mejor ejemplo de Kabbalah, de practicantes de Kabbalah, quienes están dirigiendo las estrategias militares de Israel. Pero por otro lado, el pueblo judío necesita una identidad y necesita demostrarle a sus vecinos que va a permanecer en ese sitio porque necesita un sitio para identificarse con la tierra y con el Etz Israel, ¿verdad? O sea, con la tierra prometida. Entonces, sí, es un asunto delicado, es un asunto muy antiguo, porque luego se aparecen los nietos de Maximiliano, y como Maximiliano fue el dueño del castillo de Chapultepec, entonces una parte de Reforma también les toca a ellos, y entonces dice, espérame, pero eso también me toca a mí, ¿verdad? Entonces esto va teniendo consecuencias y discusiones inagotables. Pero son personas y nadie tiene la patente de bondad y todos nos equivocamos y en los errores aparece nuestra carencia y es cuando necesitamos a la divinidad. ¿Hay una persona levantando la mano? Con gusto. Muchas gracias. Sí, adelante, María Elena. Sí, maestro, gracias, gracias. Nada más con una aportación. Bueno, espero no perturbar, pero lo que yo he entendido es que lo que vemos, y usted hacía referencia a las 7 leyes universales, es que todo es mentalismo. Entonces, lo que nosotros vemos como una guerra afuera, sea con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestra comunidad, en el trabajo, en el mundo, ahora que lo estamos viviendo, pues solamente es una proyección de lo que está pasando dentro de nosotros, una guerra espiritual.
o una guerra en este caso física, pero que a resumidas cuentas también es espiritual. Qué hermosa Y aportación. Sí, adelante, adelante, síguele. entonces, en ese sentido, también, fíjese que lo acabo de escuchar, pero yo cuando platicaba con una amiga le decía, mira, es que cuando tú lees un libro sagrado, sea cual sea, lo puedes leer de manera literal. Se puede leer entre líneas, detrás de las líneas, y se puede leer de manera encriptada. Y esto, fíjese que ya hace años mi hija una vez me preguntaba, porque nosotros asistíamos a la iglesia mormona, y me decía, mamá, ¿pero por qué la Biblia y el libro de Mormón hablan de puras guerras? Yo decía, sí, qué horror, puras guerras, qué horror. Y pues ya también aquí alguna vez estuvo una chica hablando de la iniciación, una bibliotecóloga, y bueno, eso está súper interesante y está ahí en el canal de la GPU de este grupo. Y bueno, esto es repetido porque también es la lucha que tenemos con nosotros. Cuando veamos la lucha escrita, realmente son palabras o son mensajes, pues que sí, a lo mejor todavía no estamos preparados para entenderlos. Entonces, poco a poco vamos accediendo a los secretos, maestro, a esos secretos encriptados, ¿no? Entonces, pues, ese es mi aporte, así que yo creo que Magnífico. hay que tener paciencia para que después todos vayamos, yo dije, ¿les digo o no les digo? Pero digo, Gracias, John. Por supuesto que sí, esto es lo que enriquece a la vasija grupal, ¿verdad? Unos vemos la vasija de un extremo y otros lo vemos de otro, pero vamos creando entre todos un concepto completo. Y esta aportación que usted nos hace, Marilena, es bellísima. O sea, siempre que tú sientas que estás en malos términos con tu vecina, y en qué términos estoy yo conmigo mismo y en qué términos la considero a ella. O sea, esta malla, esta ilusión, esta apariencia de que hay un problema en el exterior, en realidad el problema está dentro de mí. Y el trabajo, que además es el único trabajo que realmente puedo realizar, es el trabajo para ordenar, para reducir el caos, para eliminar el caos en mi interior y acudir al orden, acudir. maestro, pero bueno, yo a lo mejor ya tengo la sensibilidad para detectarlo, pero como la tecnología para darle solución todavía no, por decir, yo en la casa donde yo vivía con mis hijas, yo que los perros del vecino, que el perro de mi nieta, que mis hijas me ponían una cosa por aquí, yo la quitaba, y ellas la quitaban. Y yo decía, no, ya, esto es demasiado. Como ellas no son autosuficientes, yo me voy. Y me salí de mi casa. Llego aquí y ahora aquí ya abrieron bares, maestro. Entonces ahora esa paz que había tenido 3 años, otra vez tengo ruido externo. Y en serio que no lo puedo controlar y digo, bueno, ¿qué tengo que arreglar? Porque pareciera que me persigue el ruido. Entonces todavía falta, maestro, todavía falta cuajar eso, porque Le voy a compartir cuenta, una. ojalá y le sirva el aporte de que ya No, hay no, que no. dejar afuera. O sea, ya tengo el conocimiento. ¿Y qué, maestra? Y luego, ¿cómo lo aplico? Ay, Y no ¿cómo? el conocimiento, la información. Pues, el conocimiento ya me hubiera transformado. Sí, no, es ir caminando. Vamos adquiriendo la tecnología poco a poco y se nos va revelando. Y de pronto, cuando no tenemos la capacidad, porque solo somos vasijas de recepción, no tenemos luz propia. O sea, la energía, la vibración, la luz para corregirnos llega de la divinidad, llega de lo superior. Y cuando nosotros la tomamos y la entregamos, en ese momento estamos haciendo la corrección
el tikkun se llama en Kabbalah, de nosotros mismos. Me reí ahorita que usted narraba su vivencia, hermosísimo, de alguien que se tocaba aquí en el hombro y le dolía, y luego se tocaba en el estómago y le dolía, y se tocaba la quijada y le dolía, y se tocaba la cabeza y le dolía. Digo, bueno, pues estoy arruinado, me duele todo. Fue con el médico y cuánto me falta para morir. Me dijo, no, lo que pasa es que la punta del dedo la trae quebrada. Y entonces, lo único que tiene que hacer es ponerse una paletita y entablillarse el dedo, ¿no? Y entonces, lo demás va a sanar solo, lo demás va a desaparecer como molestia, ¿no? Entonces, esto nos sucede con frecuencia, que exacerbamos nuestra sensibilidad cuando entrar en el silencio es la recomendación más importante. Y claro, la teoría suena muy fácil, llevarlo a la práctica. Por eso el maestro de la Ferrer dice, la tesis, la antítesis, la síntesis, pero lo más importante es la matesis de lo que aprendemos, ponerlo en práctica, ponerlo a trabajar. Esa es la parte más demandante, más complicada, que pide de nosotros atención y cuidado. Espero que... Gracias, maestro, y una disculpa porque ya vi un comentario en el mensaje, en el chat. Una disculpa, gracias, maestro. Bueno, bienvenida, y todas las palabras y todos los comentarios, por disonantes que parezcan, son complementarios, siempre complementan esta luz del grupo, siempre crean esta vasija que en nuestra carencia referimos a la divinidad. Entonces, al darnos cuenta de que no tenemos esta capacidad o este diseño, nos damos cuenta de que hay una energía a la cual podemos aspirar y deseamos aspirar. Es el deseo lo que trae la luz a nosotros, y nuestra cli, nuestra vasija, va creciendo, conforme vamos avanzando en esta escalera de conciencia. ¿Algún otro comentario? Dejo abierta la... Yo sí quería comentar también Adelante, Lidia. sobre ese mismo tema. A mí me llama la atención de que es un tema que está despertando muchas formas nuevas de conciencia, no solamente individuales sino a nivel colectivo, porque en el mundo, a nivel global, están muchas personas exigiendo la paz y exigiendo el cese pues a eso que se llama un genocidio, que es una desaparición de un pueblo. Lo que intentan ellos es pues desaparecer al pueblo palestino para poder ocupar sus territorios. Y, y pues yo pienso que también tiene esa parte, como que nos demos cuenta de que somos uno, como humanidad somos uno. Entonces, no solo eso de que estoy en paz yo dentro de mi pequeño ámbito dentro de mi pequeña zona de confort, sino que debo ver cómo se debe equilibrar el bienestar a nivel universal también. Yo pienso que eso también nos debe enseñar la Torá. Por otra parte, sí lo veo un poquito así como muy cargado a la... Pues es que me contaba un joven que viene de allá de Palestina, que ellos, por ejemplo, tienen leyes muy estrictas, tienen que rezar 4 veces al día y que pueden tener 4 mujeres, que tienen que ser también con todas sus mujeres, tener un trato igual, pero pues yo no sé por qué todavía se puede acostumbrar a algo así. Desde unas como concepción espiritual, cómo se puede reproducir una práctica pues todavía muy patriarcal. ¿Cómo se explica eso? Es mi percepción, Lidia. Gracias por tu aportación y por compartirnos tu inquietud.
la percepción es cultural. Darío primero tuvo la sabiduría en Babilonia de traer culturas de todos los lugares conocidos en aquel tiempo. Y les llamó a un grupo de griegos que estaban en su reino y les preguntó, ¿qué opinarían ustedes si cuando sus familiares mueran, ustedes tengan que comérselo? Y se quedaron con los ojos de plato. Pero en la otra habitación estaban unos hindúes, una tribu de la India, y les preguntó Darío, ¿qué opinarían ustedes si les digo que tienen que quemar a los familiares que ustedes pierdan? Y obviamente se escandalizaron. Esta tribu de la India se practica el canibalismo porque cree que una manera de rescatar, estamos hablando de 3.000, 4.000 años antes de Cristo, creía que comiéndote a tus parientes garantizabas el renacimiento de sus almas. Y es conocido que la quema de los cuerpos en Grecia era una forma de deshacerse de los residuos. Son situaciones de orden cultural que hemos aprendido de padres a hijos y no cuestionamos porque así nos lo enseñaron y así lo asumimos. De pronto, cuestionar todo lo que vivimos es lo que nos hace despertar la conciencia y nos amplifica la vasija, porque nos damos cuenta de que tenemos muchos prejuicios culturales, tenemos muchas condiciones que no son necesariamente verdaderas, pero que son absolutamente prácticas y que son absolutamente formas, son misbot, son normas morales que aceptamos por cultura. Y con el fin de no escandalizar a mi vecina, no salgo sin ropa porque yo siento calor. Yo siento la necesidad de quitarme toda la ropa y salir totalmente desnudo por la calle, porque me daría mucho confort. Pero eso produciría una terrible inconveniencia a mi vecindario. ¿Verdad? Entonces, es cultura. En Escandinavia, Finlandia, Estocolmo, en Suecia, en Noruega, es muy común que la familia conviva sin ropa dentro del baño de vapor y generan una comunidad de confianza profunda en donde comparten el baño, sin ropa por supuesto, de vapor, y se dialoga los asuntos de orden familiar. Entonces, no hay escándalo, así lo vive la familia. Claro, esto no se hace interfamiliar, intergrupal, pero la familia tiene ese respeto, ese cariño y esa idea de compartir el cuerpo natural. Cultura es, si nos lo enseñan de niños, se convierte en parte de lo que somos. Pero tenemos que tener esa capacidad, Lidia, de cuestionar aquello que creemos, aquello que aprendimos de nuestros padres, primero que todo con el precepto de respeto hacia nuestros seres progenitores, porque primero que todo lo único que le debemos es la vida a nuestros padres. Entonces, bueno, así es la parte cultural. Hay un comentario, pregunta, me ayuda Eloisa en el chat, Katy Sí, está compartiendo. dice Katy, no todas las personas en la guerra que se está comentando están de acuerdo. Es un grupo rebelde aferrado a sus ideas. Es lo que nos comenta Katy. Y está el concepto de la ley del país, ¿verdad? Tengo un sobrino nieto que es ucraniano, que está ahorita como soldado en los cuarteles de Ucrania, y mi sobrino está aquí en Monterrey y está a punto de dar a luz y él no puede venir porque por ley
por ley de su país, él está sirviendo al ejército y es el hombre más apacible del mundo, pero también es obediente de las leyes y de los misbot legales, ¿verdad? Que son los preceptos de legalidad que tiene que cumplir. Y de pronto nos vemos envueltos en estas disyuntivas. Entonces, la libertad que la Kabbalah nos provee nos va liberando de estas contradicciones y nos va dando un mundo de congruencia. Los invito a vivirla con apertura de mente y dejando que la Kabbalah revele para ustedes cada una de las verdades que están preparadas, que están preparados para recibir y sobre todo para vivir, para practicar. Estamos ya en tiempo. ¿Alguna última palabra, pregunta, cuestionario? Katy, la veo con el dedito ya puesto en la computadora. ¿Va a decir algo? No, solamente agradecer, es eso. Para si alguien más tiene preguntas, dar tiempo. Muy bien, yo quisiera recordarles que quien guste estar en el grupo para ver las grabaciones, me puede dejar su número de celular y su nombre, por favor, para incluirlo en el grupo. Muchas gracias. Muy bien, agradezco a todas y a todos, principalmente a Eloísa por su asistencia, por su convocatoria. Maestro, queridos hermanos que nos acompañan hoy, sean bendecidos. Cerremos esta sesión en un estado de paz. Gracias. Gracias a todos y a todos. Gracias, saludos. Pax. Muchas gracias, buenas noches. Excelente.